Bien, hermanitos, hermanas, me han dicho que ustedes están en una serie, una corta serie, me aclaró Jonathan, gracias. Intimidad se llamó, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Díganme ustedes. Gracias, exactamente. Intimidad a puerta cerrada. Y me dijeron que estuvieron hablando acerca de la lectura de las escrituras, que estuvieron hablando acerca de la oración, y hoy vamos a tratar de reflexionar por lo menos un poquito en esa extraordinaria invitación que se les hace a los hombres de adorar al Señor. Y bueno, para eso, de entrada, ya mismo voy a hacerles lectura de dos definiciones. Eso debería ser como más adelante en la predicación, pero ya mismo voy a decirles por lo menos dos definiciones de qué es adoración. ¿De acuerdo? De cómo nos facilita comprender lo que vamos a hacer en esta mañana. Una primera definición es la siguiente. Adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. A ver si esta es un poquito más cercana, nos ayuda en nuestro propósito esta mañana. Dice esta definición. La adoración es la comunión con Dios, en la cual los creyentes, por gracia, centran la atención de su mente y los afectos de su corazón en el Señor, glorificando a Dios con humildad en respuesta a su grandeza y a su palabra. Pero cuando escuchamos esas definiciones, vemos que definitivamente tienen algo en común, y es lo siguiente. La adoración siempre necesariamente será una respuesta a la revelación de Dios. Y si tú ves desde el Antiguo Testamento, los primeros libros, esos grandes personajes de la Escritura, desde Abraham, pasando por Moisés, después por Daniel, por David mismo, que se le menciona mucho en los Salmos. Pero después de ellos, al apóstol Pablo, como lo veremos esta mañana, y después de ellos a grandes hombres como Johann Sebastian Bach, por ejemplo, y cantantes, hermanos, hermanas, mujeres, que están pensando e invitándonos a nosotros a enfocar nuestra mente, nuestro corazón en la grandeza de Dios, en el ser de Dios, y que al pensar en quién es Él, nosotros podamos responder, diciéndole las palabras más hermosas que pudiéramos hallar en nuestro limitado vocabulario, para referírselas a Él. Entonces, hermanitas, hermanos, eso es lo que espero hacer esta mañana en esta exposición bíblica, es que juntos reflexionemos en un pasaje de la Biblia que es un poco extraño. Cuando uno lo ve en español, uno no lo ve extraño, pero la verdad es extraño su composición a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y es justamente una expresión de tremenda alabanza, de tremenda adoración al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios quiere, si Dios quiere, el Espíritu de Dios nos ayuda en este momento y trasciende mis enormes limitaciones y afecta sus corazones. Si esto sucede, espero que podamos experimentar en esta mañana cómo es un corazón que quiere adorar al Señor. ¿Qué es lo que se vive acá? Que ha sido fruto de tener algo acá y poderlo hacer juntos en este momento. Bueno, para esto, vayan por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Aunque nosotros no vamos a enfocar nuestra atención esta mañana en todos esos versículos bíblicos, yo quiero que leamos hasta el versículo 14 del capítulo 1.
Y que el Señor añada su gracia y su misericordia a esta lectura de la Biblia, la cual leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en esta carta dirigida a los Efesios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, estamos esta mañana reunidos en este lugar. Este es el momento en el que cada uno de nosotros se responsabiliza de lo que va a escuchar. Y si tú tienes dificultades en este momento para atender a la palabra del Señor, ora al Señor. Si tú crees que has vivido cosas tan vergonzosas las semanas pasadas que no tienes ningún derecho a esperar algo de Dios, pues acércate a Él, que Él puede ser compasivo contigo. Dile que abra tus ojos, que abra tus oídos, para que veas las bellezas de su gracia manifestada en su Hijo Jesucristo. Todos nos responsabilizamos de lo que hemos de escuchar. Y es delante de ti, Padre nuestro, que hacemos eso. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Precioso, Señor, como nos dirigían ahora los hermanos y las hermanas a contemplar quién eres tú, Santo, Santo. Y yo a usted, Señor, reconozco en mi propia vida, quizá más que la de cualquiera que está esta mañana en este lugar. Encuentro tantas razones, Señor, para poner mi corazón, mis pensamientos, mis afectos en tantas vanidades humanas. Y me pierdo de la invitación que me has hecho, Señor, de conocerte a ti, de entender quién eres tú, de comprender, porque es que no existe más perfecta herencia que tú mismo. Padre, tú sabes quiénes están aquí esta mañana, necesitadas y necesitados. Eso es lo que somos. Frágiles y torpes y lentos para entender. Pero tú no eres como nosotros. Tú sabes darnos, Señor,
lo que pides de nosotros. Danos esta mañana más de ti. Danos más de ti y estimula en nosotros un creciente espíritu de adoración. Claro que a través de la música, claro que a través de los cantos, pero una adoración que se hace en espíritu y en verdad. Aquí estamos, precioso Padre, delante de ti. Que tú seas muy glorificado hoy. Que lo seas. En el nombre de Jesús. Pero hermanos, leímos un pasaje que es un poco extenso, lo reconozco, pero en este momento solamente voy a centrarme en los versículos del 3 al 6 y yo necesito que volvamos a hacer el ejercicio de leerlos una vez más, por favor. Entonces, en vista de que pues yo soy el que tengo el micrófono y puedo dar un poco más duro, yo voy a volver a leer, pero ustedes por favor presten atención solo a esos 3 versículos que dicen lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo nos fue? Bien. Hermanos, ¿cómo lo pueden notar? Si tienen su Biblia abierta o conservan su celular prendido, se dan cuenta que el apóstol Pablo inicia esta carta desde el versículo 3 con una doxología, es decir, inicia con una alabanza a Dios que va desde el versículo 13 justamente hasta el versículo 14, es decir, toda esa porción que leímos hace un momento, esa es la doxología. Y eso es lo que espero que nos acompañe a todos nosotros en este momento, ese mismo espíritu que está acompañando a Pablo al escribir estas primeras palabras de la carta. Miren, yo les dije ahorita que les iba a hablar de un texto que es un poco extraño en el Nuevo Testamento, porque esta expresión, desde el versículo 13 hasta el versículo 14, es una sola oración. En el idioma original, es decir, en griego, así es como luce, una sola oración. Y según los que saben de griego, yo no sé, los consulto a ellos, pero según esos estudiosos del Nuevo Testamento, eso que el apóstol Pablo hace en estos versículos es inusual. Es decir, no es que él está haciendo eso constantemente. Quizás solo en esta parte de sus cartas lo hace. Una sola oración. Y toda ella es una doxología, es una alabanza al Señor, hermanos. Entonces, yo quiero que tú pienses por un momento en el apóstol Pablo mientras está escribiendo esta carta. Esto es inusual. Es como si los usos convencionales del lenguaje fueran insuficientes para expresar las riquezas de la gracia de Dios. Eso es como lo que le está pasando a Pablo, ¿no? Se desborda el lenguaje cuando Pablo intenta comunicar lo que Dios el Padre ha hecho en su Hijo Jesucristo. Y tiene que hacerlo así, de esta manera inusual y extraña. Así que esta doxología es el resultado de decir en palabras lo que las trascienden. ¿Qué las trascienden? La gloria de Dios manifestada en el Evangelio de Jesucristo. Tienes que pensar en Pablo como alguien sobrecogido, como alguien asombrado por Dios y por su plan. Y lo único que le queda por hacer al apóstol Pablo después de pensar en eso que Dios es y que ha hecho es adorar. Por ahí arranca esta carta, esta epístola. Y esta alabanza, mis hermanas y hermanos, es ofrecida por la manera en que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo participan en el desarrollo de su plan sobre la historia. Ustedes vieron
que se hace mención del Padre, se hace mención del Hijo, se hace mención del Espíritu. Todos los tres, Dios, tres, todos ellos son adorados y a ellos se les atribuye este extraordinario plan sobre la historia humana, redimirlos y salvarlos, aunque ninguno de nosotros lo merece. Cada persona de la Trinidad es protagonista en la obra de restauración que Dios está trayendo sobre toda su creación. Pero en este momentico, nosotros solo vamos a tomar tiempo para reflexionar en la obra del Padre. Ustedes pueden ir a sus casas y pensar en cómo Pablo señala la obra del Hijo y cómo señala la obra del Espíritu. Especialmente vamos a enfocarnos en lo que el Padre ha hecho. Y es donde les dije versículos 3 y versículos 6. Entonces, ahora sí, para meternos en serio en el versículo. Ustedes notan que el apóstol Pablo hace una declaración general del motivo por el cual el Padre es bendito y por el cual el Padre debe ser bendecido por todos los que le amamos. Yo entiendo que el mundo no lo ame y no tenga ganas de postrarse y de llorar y de humillarse delante de él. Yo entiendo eso, pero quienes le hemos conocido y quienes lo amamos tenemos miles de razones para querer adorarlo por siempre. Nosotros que le amamos, ¿cuál es el motivo que Pablo presenta y por el cual nosotros tenemos ese espíritu, hermanos? Es el siguiente: es que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. ¿Sí lo vieron o no? ¿Sí lo vieron? Ahí está, principio del versículo 3. Y vamos por partes, por favor, paso a paso, reflexionando en esto que Pablo nos está diciendo acá. Primero, bendecidos con toda bendición. Piensa en eso. Si tú eres como yo sé que tú todos los días te levantas persiguiendo el bien. Y yo sé que tú tienes imaginarios en ideas de cómo es que ese bien se obtiene. Teniendo más belleza, siendo más apreciado, creciendo en tu conocimiento académico, teniendo más plata, teniendo más posesiones. Yo sé que tú te levantas todos los días persiguiendo el bien. Y Pablo aquí nos está diciendo a toda la iglesia que Dios se ha encargado a todos los suyos de darles el lugar de bendecidos con toda bendición espiritual, que es la bendición de Dios. Es decir, de lo que Pablo está hablando es algo que tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver mucho. Bendecidos con toda bendición. Miren, cuando ustedes leen ese texto, pareciera que Pablo está hablando de una serie de bienes que Dios el Padre nos ha dado en su Hijo Jesucristo, es decir, regalos. Como te doy este regalo y te doy este regalo, Él nos ha bendecido con muchos regalos. Pero hermanos, no es exactamente eso lo que Pablo está diciendo acá. Por supuesto que sí se incluyen las bendiciones o las formas en las que se materializa nuestra redención que Pablo nos menciona en este capítulo, pero no se trata, esto que Pablo está diciendo acá, no se trata de ser bendecido con todas las bendiciones que Dios pudiera darnos, no. Y esto es muy lindo, hermanos, miren, lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros, los que confiamos en Jesucristo, hemos sido bendecidos por el Padre con toda bendición espiritual, que es distinto. Son cosas diferentes. No es con todas las bendiciones, sino con toda la bendición. Voy a tratar de colocarles un ejemplito a ver si eso nos ayuda. Piensa en tu jefe o piensa en el CEO de tu compañía o alguien así, si estás en este momento trabajando. Y si no, pues trata de pensarlo. Imagina que el CEO de la compañía te llama a ti y te llama para notificarte un ascenso. Gracias. Un ascenso, y entonces te dice que has sido ascendido y que por este nuevo digamos, cargo que ocupas, entonces tienes ciertos privilegios, ciertas bendiciones. Ahora te van a dar carro, además del carro te van a dar, pues, como una tarjeta para que lo puedas tanquear y puedas hacer los cambios de aceite y cosas de ese tipo. Pero además de eso vas a tener una prima extralegal, y etcétera, etcétera. Es decir, él te describe cosas buenas que vienen por el nuevo cargo que ocupas. Bien,
hasta ahí. Pero piensa en esto. Esta es la alternativa 1, pero ahora la alternativa 2. Es que el CEO te llama y te dice que de ahora en adelante tú eres la mano derecha de él. Y no te dice nada más. Tal vez tú podrías decir, no, yo hubiera preferido el carguito acá, que me asciendan y que me digan exactamente qué es lo que recibo. No, pero aquí el CEO te dice, ahora tú eres mi mano derecha. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermanos? Mucho más que lo otro. Porque ahora te están dando un lugar que se sobreentiende es privilegiado. Que vas a gozar de muchas cosas, así no te las describan detalladamente, más o menos. Eso es lo que Pablo está diciéndonos acá. Es decir, hermanos, miren, a causa de la posición en la que ahora Dios te ha puesto, puedes estar seguro de una gran serie de beneficios por lo que Él ha hecho por ti. Y miren, como lo dice Samuel Pérez Millos, cuando él está tratando de reflexionar en esta doxología, miren lo que él dice, y lo cito a continuación. Dios nos está dando toda bendición. Es decir, no se trata de todas las cosas, sino de la plenitud suprema de lo que significa bendición. La bendición suprema es la donación divina de Cristo mismo que el Padre envió al mundo. Hasta ahí la cita. Entonces, cuando tú piensas en que eres cristiano o eres cristiano, ¿en cuáles privilegios piensas cuando piensas en eso? ¿En cuáles? Tal vez tú puedes sentirte súper agradecida y súper feliz porque tú estabas literalmente en el fango. Tú estabas en el pozo de la desesperación. Y tú viste cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te sacó de ese fango. Y tú te sientes feliz por el estado emocional en el que hoy estás. Gracias a Dios por eso. Pero tal vez cuando tú piensas en las bendiciones de ser cristiano, piensas en que estás bien económicamente, en que vas a ir al cielo. Si te atropella un carro ahora y te mueres, por lo menos sabes que vas al cielo. Es muy bueno por eso ser cristiano. Bueno, no sé exactamente qué es lo que te alegra a ti que el Padre ha hecho por sus hijos, pero quiero dejarlos con esto en la mente. Nada, hermanos, nada, como el apóstol Pablo lo está mostrando acá. Nada es tan excelente y tan sublime como haberte dado al amado del Padre y haberte dado un lugar en Él. Es lo que vamos a tratar de pensar en unos minutos adelante. Tú, mi hermana y mi hermano, cuando pienses en lo que Jesucristo ha hecho por ti a través de la cruz y que el Padre te dio al llevarte a su Hijo, tienes que pensar en que Dios te colocó como en una posición, en un lugar. Y ahora tú en esa posición entiendes que es ser considerado como un bendito de Dios. Es decir, tú no estás como tratando de exigirlo, de demandar a Dios que te haga el bien, que te bendiga. No, es que Dios te dio a ti ese lugar y te puso ahí. Es lo que Pablo está diciendo, pero eso es que está lleno de admiración. Porque como es que yo, Pablo, o como es que tú, yo no los conozco a ustedes muchos hermanos, pero yo no tengo que conocerlos para saber que ustedes están enredados. Yo sé eso. Yo sé que ustedes, ninguno ha hecho méritos para que Dios les ame y les perdone y les acepte. Yo sé que es eso. Y que una persona como yo, o que una persona como tú sea puesta en un lugar de bendito de Dios. Eso es maravilloso. Y eso es lo que Pablo está diciéndonos inicialmente acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Vieron ahí? Sigue diciendo, en las regiones celestiales. Oiga, qué tan raro eso. A veces Pablo se pone muy raro, muy teológico y no entendemos eso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que en las regiones celestiales? ¿Será que nosotros vamos a disfrutar de esa plenitud solamente cuando estemos en cielos nuevos y tierra nueva? ¿Será que está diciendo es eso? Bueno, pues, ustedes saben que cuando uno está estudiando la Biblia, es bueno que la Biblia misma me ayude a interpretar lo que es difícil para mí entender.
Eso es lo que conocemos como una clave hermenéutica, una clave de interpretación de la Biblia. Entonces, miramos el mismo texto para que el texto nos arroje luz en lo que es oscuro. Entonces, ¿cómo les parece que aquí, en esta carta de los Efesios del apóstol Pablo, hace mención de estas mismas regiones celestes en 5 lugares diferentes? En el capítulo 1, versículo 3, que lo leímos, pero en el capítulo 1, versículo 20, él también habla de Cristo resucitado y sentado en las regiones celestes. Pero después en capítulo 2, versículo 6, dice que nosotros también estamos sentados con Él en las regiones celestes. También en el capítulo 3, versículo 10, dice que los poderes y autoridades de las regiones celestes. Pero también en el capítulo 6, versículo 12, dice que fuerzas malignas en las regiones celestiales. ¿Qué es eso, hermanos, tan raro? Hemos sido bendecidos con toda la plenitud de lo que Dios puede entender, ser benditos de Él. Y esa en las regiones celestiales. Bueno, hermanos, para ponerlo sencillito, Pablo está diciendo o está hablando de la realidad espiritual invisible, del mundo en el que hay poderes y que hay fuerzas malignas. Ustedes ven todas las escrituras que están llenas de justamente esa instrucción para nosotros, que no debemos ignorar esa realidad espiritual invisible. Y en ese lugar, en esa realidad que nosotros no percibimos, que es invisible, ahí en esa realidad a nosotros se nos dio el lugar de bendecidos, de benditos de Dios. ¿Cómo se traduce eso? Yo no sé, tenemos que pensar. Por eso es que Pablo está lleno de asombro y de admiración. Porque es en esa realidad en la que somos contados como privilegiados y como benditos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y qué dice ahí después? ¿Cómo es? En las regiones celestiales en Cristo, gracias. Nosotros no debemos correr cuando estamos pensando en la vida. No debemos correr mucho, hermanos. En Cristo. Recuerden que estamos tratando de hacer un pequeño análisis de lo que Pablo está tratando de decir acá. Bendecidos en las regiones celestiales en Cristo. ¿Cómo así? Estar en Cristo es algo que ustedes van a encontrar en el apóstol Pablo de manera frecuente, seguida. Es más, aquí él lo menciona más de 30 veces. En Cristo, en Él, en el amado. Y nosotros entonces debemos prestar un poquito de atención. Si el apóstol Pablo se ha empeñado en mencionar tan insistentemente esto, entonces hay que reflexionar. ¿Cómo la iglesia a lo largo de la historia ha reflexionado en esto, en nuestra unión con Cristo? Esa cosa extraña que ustedes pueden encontrar en teología que se nombra de esa manera. Nuestra unión con Cristo, ¿eso qué es? ¿Cómo así? Porque Pablo está diciendo que el Padre nos bendijo con toda la plenitud de la bendición en Él, en el amado, en Cristo Jesús. Mis hermanos, lo que quisiera que pensáramos en eso es lo siguiente. Cuando piensen en ustedes y piensen que ustedes confían en Jesucristo, confían en el amado, recuerden que ahora, hermanos, ustedes están representados por quien es Él. Es decir, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo ahora se convierte en nuestra identidad. Y literalmente, hermanos, literalmente, ahora el cristiano ha sido hecho uno con Jesucristo. Estamos en Cristo, estamos en Él. Entonces, por lo menos, hermanitos, cuando tú estés pensando en tu vida cotidiana, cuando estés pensando en los problemas en los desafíos que traen tus hijos a la vida, o los desafíos matrimoniales, o las alegrías que experimentas en diversas razones, cuando pienses en esas cosas y recuerdes que tú eres cristiano, que confíes en Jesucristo, no simplemente pienses en que tienes un Salvador muy especial, que gracias a Dios por ese Salvador tan grande que te dio, no, ahora
lo que tiene asombrado a Pablo es que él está diciendo que Dios no dijo, no decidió simplemente bendecirnos a través de su Hijo en su muerte, sino que Él hizo lo necesario para que estuviéramos en Cristo. En Cristo, es decir, nunca, bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera, el creyente deja de estar en Cristo. Es injertado en el Hijo, así como él lo expresa en Juan capítulo 15. Entonces, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, no. El que permanece en mí, yo en él, pues ustedes lo saben. Nuestra unión con Cristo. Cuando yo estoy cocinando, cuando yo estoy trabajando, cuando estoy trapeando, cuando estoy durmiendo a mis hijos, yo estoy en unión con mi Señor Jesucristo. Y esa unión es inseparable. Es decir, siempre, por la misericordia de Dios, ahora yo soy tenido por justo porque estoy unido a alguien que ¿qué? Yo ahora soy tenido por inocente porque yo estoy unido a alguien que es ¿qué? Cuando yo recuerdo las infidelidades que vivo en mi vida delante del Señor, cuando yo recuerdo esas cosas, yo tengo nuevamente que volver a refugiarme en la realidad de que yo estoy unido a alguien que es inocente y que ahora su inocencia no es solo mi pecado y mi maldad, y que su inocencia y su justicia es mucho mayor que mi propio pecado, y que por estar unido a Él, entonces ahora yo puedo ser contado como inocente. ¿Entienden eso, hermanos? Estamos unidos a Jesús. El Padre decidió bendecirnos con la plenitud de ser benditos de Dios. Esa posición la ocupamos aún en realidades que para nosotros no son perceptibles con estos ojitos. Y esas bendiciones se describen básicamente por que estamos ahora unidos a Jesús, unidos al Hijo. No como que mañana me dejo de Él, o mañana el Hijo se aburre de mí y me deja. No, es una unión que es espiritual y que es misteriosa. Así es como se ha descrito a lo largo de los años en la teología. Es una unión que es misteriosa, es decir, es mística. No la logramos articular completamente y es una realidad espiritual. Es decir, es del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que produce este vínculo con Él. Ay, hermanitos, bueno, yo sé que hoy estamos como muy trascendentalistas, ¿cierto? Y pues, tal vez estamos hablando como cosas muy raras, pero ¿saben? Justamente, hermanos, yo les quiero asegurar lo siguiente. Ningún ser humano ha podido conocer las mieles del Evangelio de Jesucristo tomando leche. Ninguno. Cuando yo me fatigo de conocer a Dios en las formas limitadas y muchas veces distorsionadas en las que lo he podido conocer, puede ser que esa forma de conocerlo a Él llegue el momento en el que me fatigue y me canse. Por eso es que es tan importante dejar de perseguir la leche e irnos a otras cositas que pueden ser más agotadoras, pero que son muy especiales, hermanos. Miren, Dios, el Padre, es bendito y es digno de reconocerlo como tal, porque Él quiso darnos la posición más privilegiada que podría otorgar a los hombres, unirnos a su Hijo Jesucristo y en unión con Él disfrutar de todas las riquezas que supone estar unido a alguien como es nuestro Salvador, como es Jesús. Bueno, hermanitos, otras cositas más. Aguanten otro ratico. Ya se nos aseguró Pablo en este primer versículo la posición más privilegiada y bendita que un ser humano puede tener. Ahora escuchemos, por favor, un segundito, la razón de haber sido puestos allí y algunos de esos resultados de ser benditos de Dios. La razón, primero, Pablo lo menciona ahí, Dios nos escogió, miren el versículo 4, Dios nos escogió ¿en quién? En Él, o sea, piensen en esa unión, ¿de acuerdo? Dios no nos escogió mediados
o interpretados por alguna otra realidad, no. Dios el Padre nos escogió en Cristo, nos dio en Cristo, nos dio unidos a Él, y en esa unión con Él es que, dice el apóstol Pablo, nos escogió y nos predestinó, dice el versículo 5. ¿Y cómo les parece a ustedes ese tema? ¿Ustedes han compartido ese temita acá o no? Sí. Yo espero que lo puedan disfrutar. Miren, el predicador inglés Carlos Spurgeon, que es un hermano, la verdad, muy bello, es muy especial, y les invito a que lo lean y lo escuchen, que se murió pues ya hace muchos años. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, el hermano está ahora con el Señor. Y este hombre decía que solamente a lo largo de su vida cristiana, él pasó de ser un niño a ser un hombre adulto en la fe cuando empezó a entender qué significaba ser escogido por Dios. ¿Qué significaba ser predestinado para pertenecer al Hijo y estar unido a Él? Y yo quiero, pues por lo menos mencionar que Dios el Padre selecciona a aquellas mujeres y a aquellos hombres que disfrutarían de estar unidos al Hijo Eterno y así hacerlos partícipes de la gloria de Dios, el privilegio de conocerlo a Él de manera muy personal, muy cercana. Entonces yo sé que tal vez para algunos de ustedes eso puede ser controversial o difícil de asimilar, yo sé que sí, pero bueno, yo no voy a tomarme mucho tiempo para eso. Ustedes tienen una iglesia muy bella en donde aprenderán seguramente de esas cosas. Pero lo que Pablo está diciendo al expresarnos esas cosas es que Dios ordena previamente el destino de una inmensa multitud para que conozcan a su Hijo y que su Hijo los perdone y que esa multitud sea unida a Él. A Él. Te llena de asombro, no te preocupa, te da igual, bueno, que Dios te bendiga, pero piensa, si tú hoy confías en Jesucristo, significa que antes de los tiempos y de los siglos, Dios te dio y te unió a su Hijo Jesucristo, y en esa unión escogió tu historia, tu vida, para que ella fuera redimida y fuera una bendita vida de Dios. Pero pasemos al versículo 5. Dice el versículo 5, en amor y según el buen propósito de su voluntad. Qué lindo eso, ¿no? Pablo nos está haciendo pensar en el ser de Dios, en el carácter de Dios, en el carácter glorioso de Dios, y nos está invitando a pensar que la elección de Dios, la elección de aquellos que han sido bendecidos en el Hijo, la elección es completamente libre. Dios ha sido completamente libre para escoger a los hombres. Es la entrega de su amor por nosotros, que nace de Dios mismo, nace en Él. Es su buena voluntad la que se ha derramado sobre nosotros para que seamos contados como amados suyos. Y esto, hermanos, no es porque nosotros hemos sido muy buenos o porque nosotros hemos provocado esa elección que Dios ha traído sobre nuestra vida. Nada de eso, mis hermanos. Más bien, a pesar de nosotros, y a pesar de que nosotros podamos representar grandes desafíos para Él, Él nos ha escogido a lo más pobre, a lo más insignificante, a lo menospreciado del mundo. Ha escogido Dios para demostrarle a los hombres y las mujeres que se tienen por grandes en este siglo y en este mundo, demostrarles que Dios les da el lugar de bendito a aquellos que ellos tienen por nada, como nosotros somos ante el mundo, como nada. Dios escoge a sus amados de manera libre y los une a su Hijo Jesucristo. Y esos que están unidos a su Hijo Jesucristo son tenidos por benditos de Dios, privilegiados de Él. Bien. Ahora, hermanos, dice que esta elección de los amados de Dios es para alabanza de la gloria de su gracia. Dios escoge deliberadamente a aquellos a través de los cuales puede mostrar más claramente que no podía haber mérito alguno, excepto la maravilla de su gracia.
Dios está haciendo todo esto que estamos tratando de explicar en estos 3 versículos. Todo esto Dios lo ha hecho. Lo colocó en marcha. ¿Para qué? Para que nosotros, su iglesia, nos encarguemos de mostrar al mundo la gloriosa gracia de Dios. Que Él es capaz de bendecir personas como tú y personas como yo. Y que estas personas estén seguros, seguros, seguros en Cristo Jesús, el Señor. Después de eso, Pablo menciona algunos resultados de esto que el Padre ha hecho por nosotros. ¿Cuáles son algunos de sus resultados? Ustedes pueden estudiar el resto, pero Pablo menciona, por lo menos aquí en estos versículos, dice que hemos sido hechos santos y sin mancha delante de Él y que hemos sido adoptados como hijos. ¿Lo vieron? ¿Sí? Versículo 4, versículo 5. Hechos santos y sin mancha. Para que uno pueda entender lo que Pablo está tratando de decir acá, uno necesita leer un poquito el Antiguo Testamento. Y uno necesita leer de manera especial el libro de Levítico, esos libros que tratan de demostrar mucho la función de los sacerdotes, de la tribu de Leví, toda esa operación que ellos tenían que hacer para que el pueblo de Dios, ellos en primer lugar, pero después el pueblo, fueran tenidos por santos y sin mancha. Miren, hermanos, cuando ustedes piensen, cuando la Biblia habla de santos y sin mancha, no simplemente está hablando de una persona que es muy buena. Es decir, esta persona es tan buena que debería ser canonizada, San Ronald o algo así. Ese concepto es un concepto muy pobre. Cuando la Biblia habla de ser santo o de santidad, en primer lugar está haciendo referencia a Dios. De Dios y a Él pertenece la santidad. Pero cuando la santidad se está hablando de nosotros, santos y sin mancha, en cualquier parte que se hable de eso, no se está hablando de una persona que es moralmente correcta. Es de una persona que Dios ha consagrado, es decir, ha apartado de los usos ordinarios. Aquí está toda la humanidad. Y Dios el Santo, que atribuye santidad a los hombres, aparta a unos hombres para que ellos sean tenidos por consagrados de Él. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, el Padre nos bendice al darnos un lugar de benditos. Y esto lo hace al unirnos a su Hijo Jesucristo. Eso lo hace porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo hizo para que nosotros en su presencia estemos y seamos santos y sin mancha, consagrados para Él. Y tal vez tú puedes pensar en este momento, sí, el apóstol Pablo está diciendo eso porque él era muy bueno, él era muy querido, un tipo muy piadoso, un misionero tremendo. Pablo no era como yo, es que estoy muy retirado de ser lo que él es. Hermanos, la maravilla de lo que Pablo está diciendo acá es que esto Dios lo hace sin tener consideración especial de quiénes somos nosotros. Es decir, Él nos hace santos y sin mancha delante de Él, por lo que Jesucristo llega a convertirse en nosotros, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Cualquiera que está en el Hijo, necesariamente disfruta de las cosas que pertenecen al Hijo. El Hijo es el perfecto, el santo. Entonces nosotros ahora somos tenidos por santos y sin mancha delante de Él. Eso no es como para que en el futuro, cuando tú mueras, puedas presentarte en el juicio de Dios sin pecado y sin mancha. Como que eso es como por allá, no. Ya se está diciendo que nosotros podemos disfrutar de esta bendición. Hemos sido consagrados, apartados para Él y sin mancha. Dios otorga a nuestras vidas de lo suyo, de lo que le pertenece a Él. Y finalmente, hermanos, adoptados como hijos. Otra bendición más. ¿Qué condición tan especial es? Tal vez algunos de nosotros, por nuestros antecedentes religiosos, y solamente por el hecho de ser pecadores, y ser pecadores en el siglo XXI, uno se imagina que es natural que yo sea hijo de Dios. Pues cómo Dios no me va a hacer un hijo suyo a mí, como soy. Ese es el gran engaño del hombre moderno, hermanos. Pero yo les quiero enseñar una cosita, miren.
Hay, hay un erudito bíblico que escribió un libro e hizo un tremendo estudio acerca de la paternidad de Dios. Y toda esa investigación que él hace, todas las palabras a las que se dedica a mirar textos aquí y allá, es básicamente para concluir que en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, no era natural pensar que el hombre llegara a contarse con un hijo de Dios. Es más, dentro del judaísmo, solamente por allá como en el siglo XIV es que empieza a aparecer menciones de que los judíos pueden considerarse como hijos de Dios. Eso no es natural, lo que quiero decir, no es normal para el Antiguo Testamento y para la tradición judía que nosotros pudiéramos apreciarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Esta es una belleza que viene con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Esos hombres, esas mujeres que estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora son trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, para que ellos mismos ahora se conviertan en hermanos menores de nuestro hermano mayor, de nuestro Salvador Jesucristo, y que ahora seamos contados como amados hijos amados del Padre. Bien, hermanos, les dije al principio que lo que íbamos a tratar de hacer era leer una partecita de un texto que es bastante inusual en la Escritura y tratar de ver qué es lo que está pasando ahí con el apóstol Pablo, que está tan desbordado en alabanza y adoración. ¿Qué es lo que él está entendiendo de Dios? ¿Qué es lo que él está entendiendo que Dios ha hecho por él? Que hace que él necesariamente tenga que decir: gracias, Señor, te alabo, te bendigo, tú eres hermoso, eres ricamente generoso, tu gracia es infinita y la honramos y la glorificamos como tú lo has querido, Señor, para alabanza de la gloria de tu gracia. Y aquí va, hermanos, entonces, esta dinámica que vamos a hacer a continuación. Voy a tratar de decirte lo que dije hace unos minutos atrás. Yo sé que tú eres una persona que está persiguiendo el bien. Tal vez eres soltera o soltero y estás pensando que el bien es estar casado. Bueno, pregúntale a una casada o un casado. Así como yo, que diría: sí, es espectacular el matrimonio. Gracias al Señor por eso. Pero tú te levantas todos los días, si tienes hijos y ves a tus hijos y te dices: Señor, ¿qué es el bien para mis hijos? ¿Cómo yo garantizo que su educación sea la mejor? ¿Cómo yo garantizo que sus relaciones sean las mejores? ¿Cómo yo trato de proporcionarle a mi hijo el lugar en el que él va a estar en una condición tan favorable, tan buena, que el bien lo va a perseguir, que él va a ser considerado por los demás como un hombre privilegiado, como un hombre bendecido que los demás no entiendan? Todos nosotros, hermanas y hermanos y amigos que nos están visitando esta mañana, nos despertamos deseando alcanzar el bien. Algunos de nosotros todavía imaginamos que es la plata, y si trabajo más, y si destaco más, tal vez este día sí por fin voy a alcanzar ese lugar de privilegiado. Pero Pablo le está asegurando a los que confiamos en Jesucristo que Dios el Padre nos dio eso. Hermanos, ¿están entendiendo eso? Hermanos, ¿están entendiendo eso? Es decir, hermanos, no hay que inventar más. Vea, te lo voy a poner en un tema que yo sé que es maluco. Aguanten esto. Muchos de ustedes, cuando piensan en la política colombiana, de izquierda a derecha o de centro, en sus corazones se enciende una tremenda pasión. Y ustedes ven y califican el gobierno actual, o ustedes evalúan los gobiernos pasados, y ustedes sienten que están ahí, en ese lugar, y nadie los puede quitar de ahí, porque ustedes en el fondo de sus corazones sienten que este lugar que les puede dar el lugar de privilegiados y de delitos, no, díganme si no es así. Ustedes anhelan esto, porque se imaginan que eso es lo que va a conducirnos al bien. Pero hermanitas y hermanitos,
¿Cómo les parece que ninguno de nosotros cristianos tiene que ponerse a inventar en esas cosas? ¿Por qué? Porque a ti se te aseguró un lugar, un lugar. Dios mismo lo otorga. Él es quien lo da y este lugar es irrevocable. Ningún hijo, ninguna hija será movido de ahí, porque están en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, lo que el Padre ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. No las aspiraciones de este mundo confundido y perdido, que no entiende que se entrega a tantas bobadas, hermanos, pero nosotros no. Nosotros, cristianos, reconocemos que el Padre nos ha dado una superposición, un lugar desde el cual reconocernos como privilegiados y benditos, no sentirnos orgullosos frente a los demás, es decir, cada día creciendo en humildad, reconocemos que Dios nos ha dado todo lo que un hombre podría desear en Él, en Él, y que eso lo hemos recibido solo por su bendita gracia. Nadie ha pagado por eso, nadie se ha esforzado por eso. Nosotros lo hemos recibido porque el Hijo nos ha amado, porque el Hijo nos ha amado y Él ha dado su vida en la cruz para que nosotros gocemos de este lugar sin temor, sin miedo y con esperanza. Entonces, hermanos, nosotros en esta mañana, por lo menos por unos minutitos, a través de frases cortas, vamos a hacerle saber al Señor quién es Él para nosotros. ¿Quién es Él? ¿Por qué me asombra su carácter, sus decisiones, su voluntad hacia la vida de personas como nosotros? Piensa esa oración y exprésala audiblemente, porque nosotros no solamente estamos acá, hay principados y hay potestades que, como lo dice el apóstol Pablo aquí mismo en Efesios, contemplan lo que la iglesia hace y se asombran por la sabiduría de Dios y por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Entonces vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor y vamos a hacerlo con nuestras palabras, con nuestra voz, en una oración corta. Padre bendito, te alabo por esto, te adoro por esto a ti. Y trata de decirlo en una voz suficientemente alta como para que todos seamos animados y bendecidos por cómo tú honras al Señor con tus palabras. Entonces, por favor, pongámonos de pie, que estamos adorando a un rey que está con nosotros, aunque no le veamos. Y libremente, hermanos, levanta tu voz y hazle saber a Él quién es Él para ti, porque quiere humillarte, porque quiere reconocer su grandeza y señorío. Adelante, hermanos, el que quiera, con libertad. Te adoro, Señor, porque no me has tratado como me lo merezco. Te doy gracias, Señor, por haber pensado en mí desde la fundación del mundo. Bendito Señor por ser suficiente y absoluto. Te alabo, Padre.
Gracias. Bendito seas, Padre nuestro, por ser tan especial, tan lindo. Por ser tan Señor, tan verdaderamente Señor de la historia, Señor de la salvación, Señor del bien y aún Señor de lo que acontece como maldad y como triste. Tú señoreas, Señor, tú eres el gobernante de toda esta tierra y de este universo. Nada, Señor, nada, Señor, se escapa ni se sale de tus manos. Tú nos has otorgado una salvación que ahí estamos entendiendo, Señor. Ahí estamos entendiendo. Danos el privilegio de entenderla más, para poder entender más quién eres tú. Y entendiendo más quién eres tú, nuestro corazón pueda abandonar aquellas pasiones que imaginábamos tan esenciales para alcanzar el bien en nuestra historia, en nuestra vida, Señor. No, que tú seas nuestro bien, porque estamos entendiendo quién eres tú. Que nuestra mente y nuestro corazón puedan enfocarse en tu grandeza, en tu gloria, para salvarnos. Te adoramos, Señor, te adoramos.